¿Qué significa ser rico? ¿Cómo sabemos si tenemos un patrimonio suficiente para considerarnos como tal? Esta cuestión es de gran interés para muchos ahorradores y personas que buscan mejorar su situación financiera, ya que ser rico puede tener muchas connotaciones y significados diferentes para cada persona. Algunos lo consideran simplemente como tener una gran cantidad de dinero, mientras que otros lo ven como una forma de vivir en abundancia y tener la libertad de hacer lo que quieran. En este video, te explicaremos todo lo que debes tener en cuenta para determinar si eres rico o no, desde el punto de vista financiero. Descubrirás que hay muchos factores que influyen en esta cuestión, desde los ingresos que percibes hasta el valor de tus bienes y la estabilidad financiera que tienes. Te daremos tips y consejos útiles para mejorar tu situación financiera y alcanzar la tranquilidad económica que tanto deseas. Paso número 1. ¿Gozas de un patrimonio suficiente como para ser considerado rico? Una de las preguntas más comunes que los ahorradores se hacen cuando se trata de finanzas personales es: ¿soy rico? ¿Tengo suficiente patrimonio para ser considerado rico? Esta pregunta es comprensible porque todos queremos saber si estamos en una posición financiera sólida y si podemos cumplir con nuestros objetivos financieros a largo plazo. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que alguien sea considerado rico? ¿Cuánto patrimonio neto se necesita para alcanzar este estado financiero? Antes de responder a estas preguntas, es importante entender que la riqueza es un término relativo. Lo que es considerado rico para una persona puede no serlo para otra, ya que depende de varios factores, como la edad, el lugar de residencia, la profesión y el estilo de vida. Por ejemplo, una persona que vive en una zona rural y gana $30,000 al año puede considerarse rica, mientras que otra que vive en la ciudad y gana $100,000 al año puede sentir que no tiene suficiente. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la riqueza es un concepto subjetivo y depende de las circunstancias individuales de cada persona. Dicho esto, hay algunas pautas generales que se pueden utilizar para determinar si una persona es rica o no. Según la encuesta de riqueza mundial de Credit Suisse, una persona con un patrimonio neto de más de $1 millón es considerada rica. Sin embargo, esto no significa que una persona con menos de $1 millón no sea financieramente segura o estable. En cambio, lo importante es tener una buena gestión financiera y estar en una posición financiera sólida para alcanzar los objetivos financieros a largo plazo. Hay varios factores que pueden influir en la cantidad de patrimonio neto que una persona necesita para ser considerada rica. En primer lugar, la edad juega un papel importante en la determinación de la riqueza. Una persona joven puede tener menos patrimonio neto que una persona mayor y aún así ser considerada rica, ya que tiene más tiempo para acumular riqueza a lo largo de su vida. Además, la profesión y el lugar de residencia también pueden influir en la cantidad de patrimonio neto que se necesita para ser considerado rico. Una persona que vive en una ciudad con un alto costo de vida y tiene una carrera en finanzas probablemente necesitará más patrimonio neto que alguien que vive en un área rural y tiene un trabajo menos remunerado. Paso número 2. Vivir en abundancia es más importante que ser rico. En la sociedad actual, se tiene la idea equivocada de que la riqueza económica es la clave para vivir una vida plena y feliz. Sin embargo, muchas veces esta creencia solo nos lleva a una búsqueda desenfrenada del dinero y del éxito, lo que puede tener consecuencias negativas en nuestra vida personal y emocional. En cambio, vivir en abundancia es un concepto mucho más amplio que abarca la prosperidad en todos los aspectos de la vida. Significa tener una relación saludable con el dinero, tener una vida plena y feliz, y disfrutar de las pequeñas cosas que nos brinda la vida. La verdadera riqueza no se mide en términos de dinero, sino en la calidad de nuestras relaciones personales, nuestro bienestar emocional y físico, y nuestra capacidad de disfrutar del presente. Al vivir en abundancia, nos enfocamos en lo que realmente importa en la vida y no nos dejamos llevar por la presión social de ser ricos. Es cierto que tener dinero nos puede dar ciertas comodidades, pero también es cierto que puede ser una fuente de preocupación y estrés si no sabemos manejarlo adecuadamente. Vivir en abundancia implica tener una relación saludable con el dinero, no gastar más de lo que ganamos, tener un presupuesto y ahorrar regularmente. Otro aspecto importante de vivir en abundancia es aprender a valorar lo que tenemos en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Muchas veces, nos dejamos llevar por la publicidad y la presión social de tener cosas nuevas y mejores, cuando en realidad, lo que tenemos ya es suficiente para ser felices. Vivir en abundancia es mucho más importante que ser rico. Nos permite disfrutar de la vida sin preocupaciones y nos da la libertad de elegir cómo queremos vivir nuestra vida. A través del ahorro, la gratitud y la valoración de lo que tenemos, podemos aprender a vivir en abundancia y tener una vida más plena y satisfactoria. Paso número 3. Para ser millonario, se necesitan de $2.3 millones. La idea de ser millonario es algo que a menudo se asocia con el éxito financiero y la seguridad económica. Muchas personas tienen el objetivo de convertirse en millonarios, pero ¿cuánto dinero necesitas realmente para ser considerado uno? Según la definición más común, para ser considerado millonario se necesitaría tener un valor neto de al menos $2.3 millones. Esto significa que si sumas todo lo que posees, incluyendo propiedades, inversiones, ahorros
ahorros y cualquier otro tipo de activo, y restas tus deudas, el resultado debe ser de al menos 2.3 millones de dólares. Puede parecer una cifra inalcanzable para muchas personas, pero la realidad es que hay muchos caminos para llegar a ella. Algunas personas logran acumular esa cantidad de dinero a través de su trabajo o negocio, mientras que otras lo consiguen gracias a sus inversiones o herencias. Sin embargo, es importante destacar que el dinero no lo es todo. Ser millonario no garantiza la felicidad o el éxito en otros ámbitos de la vida. Por supuesto, tener una situación financiera sólida puede proporcionar una sensación de tranquilidad y libertad, pero no siempre es la clave para una vida plena y satisfactoria. Además, también es importante tener en cuenta que el valor neto es una medida de riqueza, pero no necesariamente de ingresos. Es decir, una persona puede tener un valor neto de 2.3 millones de dólares, pero si sus ingresos no son lo suficientemente altos como para mantener ese nivel de riqueza, podría tener dificultades financieras a largo plazo. Paso número 4. Un sueldo mínimo de $300,000 al año te colocaría en la clase media. El concepto de clase media varía en cada país, incluso dentro del mismo país puede haber diferentes interpretaciones de lo que significa ser parte de la clase media. En general, la clase media se considera un grupo socioeconómico que se encuentra entre los niveles más altos y más bajos de la estructura de ingresos de una sociedad. En los Estados Unidos, se ha establecido que el ingreso mínimo para ser considerado parte de la clase media es de alrededor de $30,000 a $40,000 al año. Sin embargo, este número varía según la región, el costo de vida y otros factores. Pero, ¿qué sucede si ganas mucho más que eso? Según algunos expertos en finanzas personales, un sueldo mínimo de $300,000 al año te colocaría en la clase media alta. Esto se debe a que un ingreso anual de $300,000 es lo suficientemente alto como para permitir un estilo de vida cómodo, pero no necesariamente te convierte en rico. La mayoría de las personas que ganan $300,000 al año no tienen problemas para pagar sus facturas y pueden permitirse lujos como vacaciones caras, un buen auto y una casa grande. Sin embargo, a menudo aún necesitan trabajar para mantener su estilo de vida y ahorrar para la jubilación. Por supuesto, esto no significa que ganar $300,000 al año te convierta en una persona feliz y satisfecha. La felicidad y la satisfacción no dependen exclusivamente del dinero que ganas, y hay muchas personas que ganan menos de lo que se considera un ingreso medio y son felices y prósperas en su vida. Por otro lado, hay personas que ganan mucho más de lo que se considera un ingreso medio y aún no están satisfechas con su vida. En lugar de enfocarse en el dinero, estas personas podrían beneficiarse al centrarse en lo que les hace felices y plenos, como su familia, amigos, hobbies y pasiones. En definitiva, el dinero es importante, pero no es la única medida de nuestra calidad de vida y éxito. Si bien tener un ingreso alto puede proporcionarnos cierta comodidad y seguridad financiera, la verdadera riqueza se encuentra en nuestras relaciones, experiencias y valores personales. Paso número 5. $100,000 anuales como clase pobre. En el mundo actual, la brecha económica entre ricos y pobres es cada vez más grande. En países como Estados Unidos, se observa un fenómeno interesante. Un mayor número de personas que ingresan $100,000 anuales se definen a sí mismas como clase trabajadora o incluso pobres. ¿Cómo es posible esto? Para empezar, es importante entender que la clase trabajadora se define como aquella que trabaja por un salario, no por ingresos de inversiones o rentas. Aunque $100,000 al año pueden parecer un salario elevado, hay que tener en cuenta que el costo de vida en ciudades como Nueva York o San Francisco es muy alto, lo que reduce el poder adquisitivo de las personas. Además, existe una gran diferencia entre ingresos brutos e ingresos netos. Muchas personas que ganan $100,000 al año tienen que pagar impuestos federales y estatales, así como seguros médicos, pensión, préstamos estudiantiles y otros gastos, lo que reduce significativamente su ingreso disponible. Otro factor que influye en esta situación es el aumento de los precios de la vivienda y el costo de la educación superior. Los jóvenes que salen de la universidad con deudas estudiantiles y tienen que enfrentarse a precios cada vez más altos para adquirir una vivienda, se ven obligados a dedicar gran parte de su salario a amortizar estas deudas. Existe un número cada vez mayor de personas que ganan sumas astronómicas de dinero gracias a la tecnología y a la globalización, lo que contribuye a la creciente brecha entre ricos y pobres. Estos individuos, conocidos como los súper ricos, tienen fortunas que superan los $1,000 millones. A medida que la economía global se expande, la desigualdad económica parece estar aumentando en muchos países del mundo. Esto significa que hay una creciente brecha entre ricos y pobres, lo que puede tener consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto. Paso número 6. Tranquilidad financiera. Ingresar $400,000 al año. La tranquilidad financiera es un objetivo muy deseado por muchas familias, ya que les permite afrontar los gastos cotidianos y, al mismo tiempo, ahorrar para el futuro. Para lograr esta tranquilidad, es necesario tener un ingreso suficiente que permita cubrir los gastos básicos y tener un margen de seguridad para afrontar imprevistos. Según los expertos, para lograr la tranquilidad financiera, las familias necesitarían ingresar unos $400,000 al año.
Esto puede parecer una cantidad exorbitante para muchos, pero en realidad es una cifra que puede conseguirse con esfuerzo y planificación. En primer lugar, es importante tener en cuenta que la tranquilidad financiera no se consigue de la noche a la mañana. Es necesario trabajar duro y ahorrar durante varios años para poder alcanzar este objetivo. Además, es importante tener en cuenta que los gastos varían según la región en la que se viva, por lo que la cifra de $400,000 es solo una referencia. La vivienda es uno de los principales gastos de cualquier familia, por lo que es importante tener en cuenta este factor al planificar el presupuesto. Si la familia ya cuenta con una vivienda propia, el gasto en este apartado se reduce considerablemente, pero si se está alquilando, puede ser necesario destinar una parte importante del presupuesto a este fin. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que la vivienda es un gasto recurrente y que hay que planificarlo con cuidado para no tener sorpresas desagradables. La educación es otro de los gastos importantes para las familias que quieren lograr la tranquilidad financiera. Ya sea en colegios privados o públicos, los gastos educativos pueden ser muy elevados, especialmente en los niveles superiores de educación. Es importante tener en cuenta que la educación es una inversión a largo plazo en el futuro de los hijos, por lo que hay que planificar con cuidado este gasto. Otro gasto importante para las familias es el de la salud. Es importante contar con un seguro médico que permita afrontar los gastos médicos que puedan surgir en cualquier momento. Además, es recomendable destinar una parte del presupuesto a la realización de chequeos médicos periódicos que permiten detectar posibles problemas de salud con antelación y ahorrar en gastos médicos a largo plazo. Si llegaste hasta este punto, te agradezco tu tiempo invertido en este video. Si te gustó el video, por favor compártelo, dale me gusta y déjame un comentario. Te deseo que tengas un excelente día.